Bienvenidos, bienvenidas a la quinta capsulita PSU, espero que estén bien. Vamos a revisar hoy la pregunta número 5 de esta PSU de admisión 2017. Veamos qué nos plantea. Dice, el esquema muestra el estado inicial y final de un sistema de dos soluciones separadas por una membrana. Acá nos muestra una figura con el estado inicial, en donde debemos suponer, por experiencia, que la membrana está puesta al centro. En donde acá tenemos 6 partículas flotando en un volumen determinado y en el mismo volumen de agua solo 2 partículas. En este caso la partícula que se representa por este símbolo es el soluto y por lo tanto estamos hablando de que este soluto está disuelto en un solvente que probablemente es agua. ¿Por qué probablemente? Porque la mayoría de los ejercicios PSU están planteando este fenómeno de disolución en el solvente universal llamado agua. Por otro lado, el estado final nos muestra que ahora en el en el espacio de la izquierda hay 4 partículas en vez de 6 y que a la derecha hay 4 partículas en vez de 2. Entonces dice, del análisis del esquema es correcto deducir que A. Se produjo un fenómeno de osmosis. B. Los componentes de la membrana son de carácter lipídico. C. Se produjo un fenómeno de difusión facilitada. D. La membrana es permeable al soluto. Y E. En el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio. Por lo tanto, vamos a partir resolviendo esta pregunta con la alternativa A, que nos habla sobre la osmosis. Acá. ¿Ya? Y vamos a ver la siguiente imagen que establece un modelo clásico de representación de la osmosis que tú debes conocer bien. Este sistema, ¿no?, que es un tubo, contiene agua y al medio está separado por una membrana de permeabilidad selectiva o membrana semipermeable. En el fenómeno osmótico, esta membrana, para poder observarla, solo permite el paso de agua y no del soluto que está disuelto. Podemos ver que en el inicio, en el estado inicial, ¿no?, el volumen de agua es absolutamente idéntico en ambos espacios. El espacio de la izquierda tiene la misma cantidad de agua que el espacio de la derecha, pero se diferencian en la cantidad de soluto que disuelven. Y se ve claramente que en el espacio de la izquierda el soluto está en una menor cantidad, por lo tanto en una menor concentración. Y en el espacio de la derecha está en una mayor cantidad. Espacio de la izquierda, menos concentración, y el otro espacio, mayor concentración. Si existe un fenómeno osmótico de por medio, lo que se va a observar es que la situación final que se representa acá a la derecha muestra un menor volumen de agua diluyendo a la misma cantidad de moléculas que estaban en el estado inicial. Por lo tanto, la variación es en el volumen de agua. Y el componente acá de la derecha muestra que esas mismas moléculas están ahora disueltas en un mayor volumen de agua. ¿Qué ocurrió? La concentración de la solución al lado izquierdo aumentó. ¿Por qué? Porque acá las moléculas estaban más disueltas y al estar estas partículas en menor volumen, se aumenta la concentración de este espacio. A la inversa, al haber mayor volumen de agua ahora, estas moléculas ahora están más diluidas. Por lo tanto, en este espacio, la concentración disminuyó. Como antes había una diferencia en las concentraciones, menor concentración a la izquierda y mayor concentración a la derecha,
el fenómeno osmótico permitió que el agua se movilizara de izquierda a derecha, igualando en el proceso final ambas concentraciones. Si observamos la imagen entonces, debemos darnos cuenta de que la figura no muestra un cambio de volumen en el estado final. Y además, el soluto varió en su presencia en ambos espacios. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno osmótico y debemos descartar la alternativa A. Vamos a aprovechar ahora de recordar un fenómeno osmótico que ocurre sobre los glóbulos rojos, ¿bien?, a través de esta imagen. Esta. Entonces, recordar, si yo tengo flotando a los glóbulos rojos en un medio, y dependiendo de las concentraciones de ese medio, voy a tener tres fenómenos. El primero es que muestra claramente que si un glóbulo rojo tiene exactamente la misma concentración de moléculas, las que representa a través de estos puntitos, ¿ya?, y esa concentración es igual, idéntica a la de afuera, del medio extracelular, vamos a tener un flujo de agua hacia adentro y hacia afuera. Es decir, ambas concentraciones son idénticas. Por lo tanto, se denomina que el medio externo es isotónico, iso que se refiere a igual o idéntico, y el glóbulo rojo mantiene su forma. Por otro lado, si yo tuviera un medio externo con mayor concentración que el medio interno, lo que se grafica en estos puntos, ¿no?, que representan las moléculas que están en mayor cantidad en el medio externo, lo que va a tender a hacer el agua por el fenómeno osmótico es atravesar la membrana, ¿cierto?, de este lado de menor concentración hacia el lado de mayor concentración, para diluir, es decir, bajar la concentración del medio externo y a la vez aumentar la concentración del medio interno, llevándolas hacia el equilibrio. Por lo tanto, el flujo neto de agua es hacia el medio externo. Y vamos a ver cómo el glóbulo rojo entonces disminuye su volumen y queda con una forma irregular. Este proceso se llama crenación, este fenómeno que se observa en los glóbulos rojos. Finalmente, en un medio hipotónico, quiere decir que tengo muy baja concentración o nula baja concentración de moléculas en el medio externo, va a provocar que el agua ingrese a diluir la concentración de moléculas, que es alta, ¿cierto?, en el medio interno, y eso va a generar un aumento del volumen del glóbulo rojo o su ruptura, fenómeno llamado citólisis o citólisis. ¿Ya? Eso entonces respecto a la osmosis, que queda descartada. Si hubiese sido osmosis, reitero, hubiésemos tenido una alteración del volumen de solvente que hay en ambos lados de las cámaras, lo que no ocurre. Veamos la alternativa B. Dice, los componentes de la membrana son de carácter lipídico. Claro, uno podría decir, efectivamente, yo recuerdo que la membrana es de carácter lipídico porque está formada por fosfolípidos. Pero no es lo que se está preguntando. La pregunta no es de reconocimiento de la cualidad de la membrana, ¿no? Esta es una pregunta de aplicación. Entonces uno podría tender a decir, sí, eso es correcto, pero no es lo que se pregunta. Por eso es muy importante destacar y llevar a la comprensión de lo que se está preguntando. Por lo tanto, no es una respuesta pertinente a lo que se pregunta y queda descartada. Finalmente tenemos tres procesos, con los cuales son difusión facilitada, la permeabilidad al soluto y se habla de gradiente en la alternativa E. Para resolver esto vamos a recordar la imagen clásica, ¿no?, que nos muestra dos tipos de transportes. A la izquierda el transporte pasivo, que está mostrado por esta llave, es decir, todos los componentes de acá muestran transporte pasivo, y a la derecha transporte activo. Al medio se muestra la membrana y acá los solutos, ¿no? Entonces hay una concentración de soluto, en este caso mayor a la concentración que hay en el lado interno. Para cada caso se muestra igual. Podría decir que no,
Podría ser que en una situación biológica los solutos estén más concentrados en el medio intracelular, pero para simplificar se coloca como ejemplo que hay mayor concentración. La mayor concentración en el lado externo genera un gradiente. Eso quiere decir una fuerza que va a impulsar a las moléculas a dirigirse hacia un lado de menor concentración para llegar al equilibrio. Esto no es un fenómeno osmótico. No estamos hablando del paso de agua, sino que del soluto que está disuelto en el agua. Del transporte pasivo teníamos dos tipos. La difusión simple, que es para moléculas pequeñas, como por ejemplo el agua, por ejemplo iones, ¿no? En este caso, iones no. Moléculas sin carga, como por ejemplo oxígeno o CO2, eso. Moléculas de menor tamaño o volumen, las cuales pueden difundir a través de los fosfolípidos, sin ningún problema. En cambio, la difusión facilitada se va a requerir una estructura proteica que facilite el paso de estos solutos, ¿no? Como por ejemplo el canal que transporta iones o una proteína transportadora o carrier. En todos estos casos, las moléculas se están moviendo a favor del gradiente de concentración desde el medio más concentrado hacia un lado menos concentrado, con el objetivo de encontrar un equilibrio natural. En cambio, en el transporte activo, fíjense que el transporte es hacia el lado inverso, es decir, desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, lo que requiere energía. Por eso se denomina activo. El transporte pasivo, ningún proceso requiere energía. Así, el transporte activo va a formar gradientes. Por ejemplo, el gradiente que se ve acá puede haber estado formado por esta proteína, ¿cierto? Que en muchos casos se denomina bomba, por ejemplo la bomba sodio-potasio. Habiendo dicho esto, vamos a encontrar que la alternativa de C nos dice: se produjo un fenómeno de difusión facilitada. Bueno, uno podría pensar, y se ve claramente como en el estado final, las moléculas se movilizaron efectivamente de izquierda a derecha, donde en el estado inicial teníamos 6 a la izquierda y 2 a la derecha, ahora encontramos 4 y 4. Por lo tanto se logra el equilibrio porque ambos lados tienen la misma cantidad de volumen, es decir, logramos generar dos situaciones de idéntica concentración, equilibrio. Pero aquí la información que da la figura no nos permite saber si esto fue a través de una proteína o no. Por lo tanto es imposible deducir que esto fue a través de difusión facilitada. No tenemos cómo saber que estas moléculas hayan pasado a través de una proteína. Y por eso se descarta. Dice la E. En el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio. No sabemos si es cloruro de sodio y tampoco se genera un gradiente, si no encontraríamos a un lado muchas moléculas y a un lado muy pocas moléculas, es decir, un lado más concentrado que el otro. Por lo tanto, aquí no se está generando un gradiente y se descarta. Y fíjense, la alternativa más simple es que podemos deducir que la membrana es permeable al soluto. ¿Por qué? Porque el soluto, al moverse, ¿cierto?, se difunde a través de la membrana. No sabemos si de forma pasiva o facilitada, pero sí, entonces podemos indicar que esta membrana fue atravesada por ese soluto y por lo tanto es permeable. Así que la alternativa correcta es la alternativa dinosaurio. Y esta es una pregunta de aplicación. Espero que les haya gustado, que aporten, ¿cierto?, con sus comentarios para complejizar mucho más este tema. Y un saludo a todos y todas. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima capsulita PSU. Saludos a todos y todas. ¡Chao!